Naciones, ¿verdad? En el 2010, nuevamente, un 71% de la población mexicana, ¿verdad?, asegura que las opiniones de los adultos mayores deben tomarse mucho en cuenta. ¿Cuáles son los derechos de los adultos mayores? ¿Verdad? Los vamos a encontrar reconocidos justamente desde nuestra Constitución Política, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la Ley General de Salud. La siguiente, por favor. Desde los principios en favor de los adultos mayores, ¿verdad? La Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los códigos civiles, los códigos civiles y de procedimientos penales. La siguiente, por favor. La Ley General de Población, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del ISFAM. La siguiente. Y cuando se han revisado justamente todos los ordenamientos jurídicos, ¿verdad?, dice que el derecho a que no se cometan actos de coerción, discriminación en contra y que deben ser tratados con base a una igualdad y respeto, los adultos mayores. También a que no sean objetos de represalias, ¿verdad?, por haber ejercido sus derechos, a ser tratados con dignidad y respeto en cuanto a su integridad física, independientemente de su raza, religión, origen, nacionalidad, edad, sexo, ¿verdad?, o la discapacidad que se tenga, y también a no sufrir descuidos ni explotación, ¿verdad? Estaríamos hablando incluso de esa característica de universalidad de los derechos humanos, ¿verdad?, que los derechos humanos son para todos, sin distinción alguna, y que también nos hace mención a que todos y cada uno de nosotros somos sujetos y titulares de derechos. La siguiente. También, ¿verdad?, tienen derecho los adultos mayores a nombrar un tutor o un representante para asegurar un buen manejo de sus asuntos, ¿verdad? Si es que quieren dejar ¿cómo se llama?, un tutor, ¿verdad?, o un representante que tome las decisiones. También los adultos mayores tienen derecho a disfrutar una vida plena, ¿verdad?, a recibir un trato digno, a no ser discriminados por su condición de salud, su sexo o su edad. La siguiente, por favor. También tienen derecho, ¿verdad?, a un medio ambiente adecuado y un desarrollo integral y un bienestar. También tienen derecho, ¿verdad?, sobre todo al derecho a la salud, estipulado en nuestro artículo 4 constitucional. Toda la persona tiene derecho a una protección a la salud. La siguiente, por favor. Y vemos justamente, ¿verdad?, que en nuestro país hubo la necesidad de crear una ley para los adultos mayores. Y el 25 de junio del 2002, ¿verdad?, justamente se realiza esta ley para los adultos mayores. Personas adultas mayores, aquellas que cuenten con 60 años o más de edad. La siguiente, por favor. Y cuando hemos revisado justamente esta ley, ¿verdad?, justamente para garantizar los derechos y esta protección a los derechos de las personas adultas mayores, habla desde la integralidad, la dignidad y preferencia, ¿verdad? Nuestros adultos mayores tienen derecho a tener una vida con calidad, ¿verdad? Es obligación tanto de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia, de la propia sociedad, a garantizar el acceso, ¿verdad?, de los adultos mayores, y sobre todo que estos adultos mayores tengan acceso a programas, ¿verdad?, que tengan como objeto posibilitar el ejercicio de sus derechos. La siguiente, por favor. A disfrutar sin discriminación alguna, ¿verdad?, estos derechos que se otorgan justamente las leyes, a una vida libre de violencia, que vivan en un lugar, ¿verdad?, y en un entorno seguro, digno y decoroso, que se respete su integridad física, emocional y sexual. La siguiente, por favor. También a la protección contra todas formas de explotación, a recibir protección por parte de la comunidad, de la familia y de la propia sociedad, ¿verdad?, de las instituciones a nivel federal, estatal o municipal. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la certeza jurídica, ¿verdad?, estos adultos mayores tienen derecho también a recibir un trato digno, apropiado en cualquier procedimiento judicial, a obtener también apoyos por la parte de las instituciones federales, estatales y municipales para el ejercicio y respeto de sus derechos. La siguiente. También, ¿verdad?, tienen derecho a tener asesoría jurídica gratuita, también justo, ¿verdad?, que se respete su protección, sobre todo de su patrimonio personal y familiar. La siguiente, por favor. También cuando se revisa, ¿verdad?, en cuanto a los derechos de la alimentación, la familia y la protección a la salud, vemos que justo tienen derecho a un acceso
a satisfacciones necesarias como alimentos, bienes y servicios, condiciones materiales para una atención integral. También, ¿verdad?, el derecho a la salud también. La siguiente, por favor. Deben recibir atención, orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, ¿verdad? También tienen derecho por parte de las familias, ¿verdad?, a recibir apoyos justamente para brindar esa protección y cuidado y atención para los adultos mayores. En cuanto a la educación, ¿verdad?, los adultos mayores, ¿verdad?, hace referencia que también deben recibir educación, que las instituciones educativas públicas y privadas deben incluir programas y planes justamente en conocimientos relacionados con los adultos mayores. En cuanto al trabajo, ¿verdad?, dice que los adultos mayores, ¿verdad?, deberán gozar de igualdad de oportunidades para el acceso justamente y que les permita tener un ingreso propio para desempeñar en forma productiva el tiempo que ellos deseen, tener derecho al trabajo. También en cuanto a la asistencia social, ¿verdad?, hace mención que son sujetos, ¿verdad?, como decíamos, de programas de asistencia, también que se les apoye desde tener una vivienda, ¿verdad?, y adaptada a sus necesidades y a tener acceso a un hogar o a un albergue o alguna alternativa integral justamente donde estos adultos mayores puedan tener ese desarrollo. La siguiente. En cuanto a los derechos de participación, ¿verdad?, habla justamente que los adultos mayores, ¿verdad?, deben tener justo ese desarrollo integral, social, que se debe en una formulación y la aplicación justamente de las decisiones que ese adulto mayor, ¿verdad?, debe tomar para su bienestar. También la participación de los adultos mayores, ¿verdad?, en asuntos desde su colonia, de su calle, de su delegación, de su municipio, que se deben formar cada vez más asociaciones, ¿verdad?, de adultos mayores que promuevan su desarrollo justo y que deben incidir, ¿verdad?, en las acciones dirigidas a este grupo en particular. La siguiente, por favor. También a participar, ¿verdad?, en procesos productivos de educación o de capacitación dentro de la comunidad, a participar de una vida cultural también, ¿verdad?, deportiva y recreativa para la comunidad, que haya estos espacios para los adultos mayores, a formar parte de los diversos órganos de representación o consulta ciudadana. La siguiente, por favor. También, ¿verdad?, habla de la denuncia popular, que toda persona o grupo social o organizaciones gubernamentales, ¿verdad?, podrán denunciar ante los órganos competentes todo hecho u omisión que produzca un daño o los derechos de las personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Y justo cuando hemos revisado, ¿verdad?, nuestros ordenamientos y la ley y los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, también reconocer que ha habido un trabajo también a nivel internacional, desde 1948, ¿verdad?, se hace una propuesta de una declaración sobre los derechos de la ancianidad, pero pues esta nada más es una propuesta, ¿verdad?, que se presenta ante Naciones Unidas, pero pues no pasa nada. Posteriormente, ¿verdad?, esa misma declaración se retoma ya en 1950, se le cambia el nombre, ahora se llama un informe del bienestar de las personas de edad y los derechos de las personas de la tercera edad. La siguiente. Y ya se empieza a ver justamente esta situación de los adultos mayores, se pide ya que en la Asamblea General de Naciones Unidas se empiece a trabajar, ¿verdad?, este tema de los adultos mayores. Y justo en 1970-1982, ¿verdad?, se realiza la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 10 años, ¿verdad?, en el mundo se estuvo trabajando justo sobre esta temática, el envejecimiento de los adultos mayores. La siguiente, por favor. Y a raíz, ¿verdad?, de ese decenio que se estuvo trabajando, surge un plan de acción internacional sobre el envejecimiento, que se basa también, ¿verdad?, en su mayor parte la Declaración Federal de la Federación Internacional de la Vejez, y es hasta 1991, ¿verdad?, que se crean los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad. La siguiente, por favor. Y 1999, recordarán, ¿verdad?, que fue el Año Internacional de las Personas Adultas Mayores en nuestro país y en el mundo. Y también, ¿verdad?, ya una segunda asamblea se realiza en el 2002, ¿verdad?, una asamblea del envejecimiento,
Dice, tuvo como objeto revisar y elaborar una nueva estrategia internacional del envejecimiento para los próximos años, ¿verdad? Ya se empieza nuevamente a trabajar a nivel internacional y esto recae justamente a todos los países que empiecen a hacer acciones, ¿verdad? Porque estas proyecciones demográficas aumentan, que para el 2050 seremos alrededor de 30 millones de adultos mayores. Y también de esta asamblea surge un plan de acción donde justamente dice que ya se requieren cambios, ¿verdad? Desde las actitudes, desde las políticas, desde las prácticas, en todos los niveles, ¿verdad? Se pide justamente que haya estos cambios al interior de los estados. La siguiente, por favor. Y justo, ¿verdad? También, ya está más reciente, 2007, ¿verdad? Hay una segunda conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento y se empieza a trabajar, ¿verdad? Ya temáticas en lo específico. Las personas de edad y su desarrollo, salud y bienestar en la vejez y los entornos propicios y favorables para los adultos mayores. Siguiente, por favor. También surge una Carta de San José, ¿verdad? Los derechos de las personas mayores, justamente en América Latina y el Caribe. Dice que se rechaza todo tipo de discriminación, de maltrato, contra las personas mayores, ¿verdad? Que se debe trabajar para erradicar justamente este maltrato, desde aplicar políticas, procedimientos para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de maltrato, abuso contra las personas mayores, establecer mecanismos de previsión, ¿verdad? De supervisión, de fortalecimiento, sobre todo para prevenir y erradicar esa violencia contra los adultos mayores. Siguiente, por favor. También se les debe de garantizar esta protección especial, ¿verdad? Para las personas mayores, respetando su identidad de género, su orientación sexual, el estado de salud, la discapacidad, la religión, el origen étnico, ¿verdad? Justamente porque se encuentran en una condición, en una situación de vulnerabilidad. Poner a disposición de las personas mayores los recursos judiciales también para protegerles de cualquier, ¿verdad?, situación que puedan enfrentar de su patrimonio. La siguiente. También se hace hincapié para los estados, ¿verdad?, justamente en el respeto a sus derechos, a su dignidad y la obligación justamente, ¿verdad?, que se debe asumir para el respeto y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. También desde prevenir y sancionar y erradicar las formas de violencia, promover un reconocimiento justamente, ¿verdad?, del papel que desempeñan nuestros adultos mayores, sobre todo en el desarrollo, en la política, en la economía y en las comunidades. La siguiente, por favor. Asegurar también, ¿verdad?, la incorporación y la participación equitativa de hombres y mujeres, el del diseño desde las políticas y programas, también garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres, ¿verdad?, desde una seguridad social, proteger los derechos sucesorios de los adultos mayores. La siguiente, por favor. Y justo cuando hablamos que surgen estos principios de 1991, ¿verdad?, son 5 principios que contemplan derechos de independencia. Dice que los adultos mayores, ¿verdad?, tienen derecho a trabajar, tener acceso a oportunidades, sobre todo a tener ingresos, ¿verdad?, y tener, jubilarse y participar y determinar el momento, la forma que ellos deseen retirarse de la fuerza de trabajo. También deben contar con acceso a programas educativos, ¿verdad?, de formación adecuados para nuestros adultos mayores. Vemos que, desgraciadamente, en nuestro país, ¿verdad?, tenemos un alto índice de que los adultos mayores no saben leer ni escribir. También a vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias, ¿verdad?, de acuerdo a sus capacidades, residir en su propio domicilio por el tiempo que sea posible. La siguiente, por favor. En cuanto a la participación, ¿verdad?, dice que los adultos mayores deben estar integrados, ¿verdad?, a una sociedad, que deben participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente su bienestar, ¿verdad?, que los adultos mayores también participen diciendo cuáles son sus propias necesidades. También que compartan sus conocimientos y capacidades, ¿verdad?, valores, habilidades y su experiencia con las generaciones más jóvenes, porque desgraciadamente las generaciones más jóvenes muchas veces son los que más discriminan a los adultos mayores. También que estos adultos mayores presten servicios a la comunidad, ¿verdad?,
que sirvan como voluntarios en cargos apropiados a sus intereses y a sus capacidades, que también se incrementen, ¿verdad?, las organizaciones de adultos mayores, que se formen más organizaciones de adultos mayores. La siguiente, por favor. También, ¿verdad?, en cuanto a los principios del cuidado, hace referencia justo que deben recibir apoyo y cuidado, ¿verdad?, por parte de la familia, desde la comunidad, ¿verdad?, desde contar con sistemas culturales en cada sociedad, también que cuenten con servicios de salud que les ayuden a mantener y recuperar un nivel óptimo, ¿verdad?, de bienestar físico, mental, emocional, y también que cuenten con servicios sociales jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y protección y cuidado. La siguiente. También dice que los medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, de rehabilitación, ¿verdad?, que cuenten con los espacios de rehabilitación, de salud y sobre todo también desde entornos seguros y adaptables a sus necesidades. También que van a ejercer y disfrutar, ¿verdad?, sus derechos humanos, sus libertades fundamentales, si residen en algún hogar o casa, hogar, desde las instituciones, donde se les dé un trato respetuoso, ¿verdad?, pasamos reconociendo la dignidad, respetando sus creencias, sus necesidades y sobre todo respetar y adoptar las decisiones que ese adulto mayor quiera realizar. Que esos adultos mayores puedan tener una calidad de vida. La siguiente, por favor. También, en cuanto a todos los principios, que es la autorrealización o la plenitud humana, ¿verdad?, habla que se deben aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades de desarrollo plenamente, ¿verdad?, y hacerlos sentir a estos adultos mayores que son personas útiles y capaces, que pueden realizar cualquier cosa que ellos se propongan, tener acceso a los recursos educacionales, culturales, espirituales, recreativos dentro de una sociedad. En cuanto a los principios de dignidad, ¿verdad?, dice que deben vivir con dignidad, seguridad, libre de explotación y maltrato físico o mental, que deben de recibir un trato digno, ¿verdad?, con equidad independientemente de la edad que se tenga, del sexo, de la raza, la procedencia étnica, la discapacidad u otra condición, y que deben ser valoradas independientemente de su contribución económica, ¿verdad?, porque muchas veces se valora a ese adulto mayor por lo que contribuyó dentro de una sociedad. También, cuando hablamos de esa declaración de la Federación Internacional, ¿verdad?, así como habla de estos 5 principios o de estos 5 derechos, también es importante hablar de las responsabilidades que un adulto mayor debe asumir, ¿verdad? Dice, permanecer activo, capaz y confiada en el esfuerzo propio, ¿verdad?, hacerlo sentir útil a ese adulto mayor, que aprenda y aplique los principios sanos de salud mental a su vida personal, ¿verdad?, aprovechar los programas, justamente programas que van dirigidos, destinados a los adultos mayores, también en cuanto a una participación cívica dentro de una sociedad, a buscar y desarrollar posibles formas de prestar servicios como voluntarios, ¿verdad?, adoptar las decisiones del juicio acerca de la atención que debe recibir un adulto mayor. También vemos que ha habido la necesidad de hacer un documento vinculante, ¿verdad? No tenemos un documento vinculante a nivel internacional. Esta es una declaración de los derechos de las personas adultas mayores que se hace desde 1991, pero no ha habido un documento a nivel internacional que proteja justamente y que sea que sea una declaración, ¿verdad?, una convención, vinculante para los estados, ¿verdad? Dice aquí que el 15 de junio, ¿verdad?, la Asamblea General de los Estados Americanos, ¿verdad?, se aprueba ya esta convención, pero nuestro país todavía no la firma, ¿verdad? Yo creo que es importante que nuestro país justamente ratifique y firme este instrumento vinculante para el Estado mexicano. La siguiente, por favor. Dice en esta convención, ¿verdad?, es que se reconoce que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades, ¿verdad?, que todas las personas, que debemos reconocer su dignidad, la igualdad, ¿verdad?, y sobre todo que las personas, en la medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independientemente de la autonomía, de su salud, de su seguridad o de su integridad, que también debe permanecer activa, ¿verdad?, justamente en todos los ámbitos que se desenvuelve un adulto mayor.
la esfera económica, la social, la cultural, la política, dentro de una sociedad. La siguiente, por favor. También esta convención americana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores, hace referencia, ¿verdad?, a estos principios y características de los derechos humanos. Habla desde esa universalidad, de esa indivisibilidad, de esa interdependencia y la interrelación con todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y que es una obligación, ¿verdad?, de eliminar justamente todas las formas de discriminación, en particular por motivos de edad. También dice que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales, ¿verdad?, que estos derechos incluidos, de no verse sometidos a discriminación, ¿verdad?, a no sufrir violencia, y que deben ser tratados con igualdad y con dignidad. La siguiente, por favor. También, ¿verdad?, esta convención nos habla justamente de la importancia desde promover, desde proteger, desde asegurar ese reconocimiento para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad, ¿verdad?, de participación también de estos adultos mayores, de la integración y de la inclusión de estos adultos mayores dentro de una sociedad. También habla esta convención, ¿verdad?, dice que desde una limitación a derechos en beneficio amplio, justamente a que se reconozca desde un derecho internacional dentro de una legislación de todos los estados. La siguiente, por favor. También, si el ejercicio de estos derechos y libertades, ¿verdad?, justamente se mencionan en esta convención, justamente para garantizar esta protección a los adultos mayores. La siguiente, por favor. También de las medidas legislativas, ¿verdad?, que se tienen que realizar. Los estados partes podrán establecer restricciones o limitaciones en el ejercicio establecidos de esta convención, ¿verdad? Las disposiciones de esta convención se aplicarán en todas partes, en todos los estados federales, sin limitación ni excepciones. Y también, ¿verdad?, esta convención nos habla de ciertos principios que contemplan desde la promoción y la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, la valoración de las personas adultas mayores, ¿verdad?, el papel, su contribución dentro de una sociedad, el desarrollo de estos adultos mayores, al respeto a su dignidad, ¿verdad?, la independencia, el protagonismo y la autonomía de las personas mayores, a la igualdad y la no discriminación, a la participación en la integración e inclusión, ¿verdad?, efectiva de estos adultos mayores dentro de una sociedad, al bienestar y cuidado, a la seguridad física, económica y social. La siguiente. A la autorrealización, ¿verdad?, la equidad y la igualdad de género, desde un enfoque del curso de su vida de los adultos mayores, también a una solidaridad y fortalecimiento y la protección familiar y comunitaria, a un buen trato y atención preferencial. La siguiente, por favor. También hablar desde un enfoque diferencial, lo que hablamos de ese enfoque diferencial, que justamente requieren los grupos en situación de vulnerabilidad, el respeto y la valoración desde la diversidad cultural, la protección jurídica, la responsabilidad de los estados y la participación también de la familia y la comunidad, justamente la integración plena y activa de los adultos mayores dentro de una sociedad, al cuidado y la atención, ¿verdad?, de acuerdo a la legislación interna de cada país.
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλισα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. ¿Comentarios a este video? Sí, adelante. Licenciada, con relación al video, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se pueden regular, sobre todo los asilos de ancianos? En una ocasión me tocó hacer como una pequeña investigación, cómo se viven los ancianos en estos asilos. Y el señor que me tocó preguntarle era un músico de la Sinfónica Nacional de Bellas Artes y sus hijos lo fueron a dejar ahí. Pero él me mencionaba que llegó muy emocionado al asilo porque en ese asilo había un coro y él estaba muy emocionado porque podía seguir tocando para el coro de la misa. Lo que me relató fue lo siguiente, que a esa edad de un asilo de ancianos, llámese como lo mencionó, después de 60 años, 70, 80, 90, viven como un reclusorio, se roban entre ellos, hay homosexualismo, hay señores grandes, homosexuales, que cuando están dormidos los van y los tocan, abusan de ellos. Hay una pérdida de dignidad entre ellos, terrible. Me mostró su saco, y adentro de su saco tenía miles de seguros. Tenía sus bolsitas de su cambio, tenía sus llaves, tenía morralitos, porque se roban. Hay un robo terrible entre ellos. Y bueno, escuchando la convención que hacía hincapié, que se ha manejado, se ha hecho mucho, por supuesto, ¿no? Que se ha avanzado para el respeto de los derechos humanos de las personas de tercera edad. ¿Cómo podríamos regular más a estos asilos de ancianos, en la cual a veces viven muy terriblemente, ¿no? Él decía, parece que viven en una cárcel, en un reclusorio. Y pues qué triste, bueno, él decía, bueno, pues ni modo, ¿no? Mis hijos me vinieron y me aventaron aquí y ahora pues voy a acabar mis días aquí. Eso es por una parte, ¿no? de sus hijos, pero lo otro es nuestras normas, nuestras leyes, cómo podríamos regular o cómo podría haber más supervisión ante esa crueldad en la que viven. Yo creo que tendríamos que partir que, bueno, sí existe, ¿verdad? Desde la iniciativa privada, desde las organizaciones, muchas veces de la sociedad civil, sí hay una reglamentación. Pero yo creo que va más allá, justamente cuando hablábamos de esa gráfica, ¿verdad? Los valores, ¿verdad?
en una parte, en un día en una conferencia, una maestra decía, se trata muchas veces de una reciprocidad, ¿verdad? Desde ese adulto mayor a mí me dio, yo que voy a devolver a ese adulto mayor dentro de un ámbito familiar, ¿verdad? Yo creo que todavía en nuestro país no está tanto esa parte desde las casas de hogar, casas de día, albergues para adultos mayores. Yo creo que va más allá de tenerlo muchas veces dentro de la propia familia, pero también vemos que muchas veces ya porque todos trabajamos, ¿verdad? Dentro de las propias familias tenemos que buscar un espacio, sobre todo cuando decimos que sea digno, decoroso para ese adulto mayor. También nosotros tenemos que tener presente a dónde vamos a dejar a nuestros adultos mayores. Si hay asociaciones, agrupaciones, fundaciones, ¿verdad?, que atienden dignamente a nuestros adultos mayores. Yo he trabajado en varias, ¿verdad?, en varias me ha tocado ir a trabajar, donde esos adultos mayores están dignamente. Muchas veces esos adultos mayores, ¿verdad?, que reciben una pensión, que esa pensión es una pensión digna y que pueden estar, ¿verdad?, incluso ellos pueden entrar y salir de esas casas de día o casas o albergues o asilos para adultos mayores, ¿verdad? Cuando ese adulto mayor hace alusión justamente a un derecho o principio que manejaban los principios de Naciones Unidas, la independencia, ¿verdad? Pero hay adultos mayores que a lo mejor van a depender ya de la propia familia. Y es ahí justamente lo que tenemos que trabajar nuestros valores, la reciprocidad, de que si esos adultos mayores nos dieron a nosotros ¿qué les vamos a devolver? Justamente se trata de ir trabajando, de crear esa cultura, ¿verdad? Una cultura positiva, sobre todo de lo que es el envejecimiento, ¿verdad? Porque yo creo que todos y cada uno de nosotros, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya hicieron su plan de vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Y tomar conciencia porque empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Y todos dirían, falta muchísimo, ¿verdad? Y además porque las proyecciones, ¿verdad?, justamente hablan que para mujeres serán de 87 años, para los hombres 77 años. Pero que tenemos que estar trabajando cada uno de nosotros, ¿verdad?, de manera personal. ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? Justamente en ese ejercicio de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Desde que todos queremos desde ese desarrollo integral, ¿verdad?, ese disfrute integral basado en nuestros derechos humanos. ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? De verdad empezamos a trabajar, tomamos esa conciencia de ese envejecimiento, que bueno, ya se han hecho muchas acciones, ¿verdad?, desde contar con una legislación, desde contar, ojalá que pronto, ¿verdad?, nuestro país firme y ratifique esta convención, ¿verdad?, y que también nos corresponde, cuando seamos nosotros también, desde cómo podemos apoyar para que nuestro país pueda ratificarla, ¿verdad?, desde conocerla. Dentro de la comisión se han hecho foros, ¿verdad?, para dar a conocer, justamente se han hecho una declaración también dentro de la comisión, donde organizaciones, fundaciones, asociaciones de adultos mayores están trabajando, justamente porque yo creo que la importancia de estar trabajando coordinadamente y en conjunto es porque nuestros adultos mayores tengan mejores oportunidades de desarrollo, mejor calidad de vida. Es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros desde un círculo de la responsabilidad. Yo les preguntaba, qué importante es tener nuestro plan de vida, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Sobre todo porque cuando estamos dentro de nuestras propias casas, yo creo que todos tenemos un adulto mayor, sean nuestros hermanos, papás, tíos, abuelos, ¿verdad?, suegros, tenemos un adulto mayor. ¿Sí? Nos vamos a antecedentes en nuestro país, ¿verdad?, cultura azteca, cultura maya, ¿quién eran los que dirigían esas comunidades? Los adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué ha pasado dentro de este avance de esta sociedad? ¿Qué ha pasado con nuestros adultos mayores? ¿Verdad? Muchas veces han sido relegados, marginados, ¿verdad?, han sufrido maltrato, muchas veces por parte de la propia familia. Yo creo que tenemos que trabajar más, ¿verdad?, al interior de nuestras propias familias, reconocer a ese adulto mayor, justamente porque ese adulto mayor nos
formó, nos dio, ¿verdad? Como veíamos ahí, no importa, ¿verdad? Justamente la atención que requiere ese adulto mayor, ¿verdad? Ahí hablaban cuántas veces le tuvo que repetir, ¿verdad? Lo que estaban viendo, y la encuesta, ¿verdad? Que mencionaba la encuesta nacional de la discriminación, que las personas, ¿verdad?, se desesperan cuando atienden a un adulto mayor, ¿verdad? Tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? Tenemos que reconocer que es una persona tan digna, ¿verdad?, y que merece todo nuestro respeto, y que es una persona que justamente en esa integralidad de derechos, ¿verdad?, también reconocer que merece todos los derechos, pero que nosotros, hablaban ahí también la importancia de estos principios, el cuidado, hablaban de los cuidados. ¿A quién le corresponde? En primera instancia, a la familia, ¿verdad?, las instituciones pueden ser ahí a nivel federal, estatal y municipal, pero sobre todo la propia familia. Todavía tenemos que estar trabajando, ¿verdad?, que hablábamos de esos dos principios, la no discriminación y la igualdad, y que son derechos también, ¿verdad?, la igualdad y la no discriminación, que hacemos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, que por tener ciertas características en particular tienden a que sus derechos humanos se les violenten con mayor facilidad, o incluso, ¿verdad?, se habla de una triple, doble vulnerabilidad, ¿verdad?, nuestros adultos mayores que por un proceso de envejecimiento y a lo mejor también sufren una discapacidad, ¿verdad? Y si le agregamos que a lo mejor es una persona indígena, o a lo mejor la podemos saber que es mujer, también sufre una doble o triple vulnerabilidad. Entonces tenemos que tomar, yo creo, esa conciencia, cada uno de nosotros, en el respeto de los derechos humanos de cualquier grupo en específico, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Aquí la imagen y lo que nos dice: pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente, ¿verdad?, pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de igualdad. Yo creo que es lo que buscamos, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros tengamos mejores niveles de vida, un bienestar, o incluso algunos autores, ¿verdad?, manejan, cuando hacen referencia a conceptos de derechos humanos, alcancemos la felicidad. La felicidad, pues cada uno de nosotros podemos tener nuestro propio concepto de qué es la felicidad, ¿verdad?, pero que tengamos mejores condiciones de vida. Y la siguiente, y yo creo, ¿verdad?, desde un círculo de las responsabilidades, yo creo que tendríamos que empezar por ese yo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomar esa conciencia, y a lo mejor donde podemos incidir con mayor facilidad va a ser nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, porque es el lugar también donde pasamos más horas, ¿verdad?, donde compartimos con ese compañero o compañera de oficina, como parte, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo, la comunidad, como parte de una sociedad que yo creo, ¿verdad?, que es importante cuando hacemos de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, pero una cultura positiva de lo que es el envejecimiento. No verlo como esa contribución que tuvo ese adulto mayor dentro de una sociedad. Debe ser valorado por todo lo demás, ¿verdad?, no por lo que contribuyó ese adulto mayor, a lo mejor en lo económico, sino por lo que nos dio en lo personal, ¿verdad?, porque todos fuimos formados por un adulto mayor, un hombre y mujer. Yo creo que es la parte importante. Y que seguir trabajando, pasamos desde conocer dónde están reconocidos sus derechos, desde la ley, los principios, la de la declaración, ¿verdad?, y que también a estos adultos mayores, como decíamos, sí tienen derechos, pero que también tienen responsabilidades, sobre todo de permanecer activos, confiados y capaces, que cualquier cosa que se propongan lo pueden realizar, ¿verdad? Y buscar, sí, espacios, hay espacios justamente, ¿verdad?, hay casas de día, ¿verdad?, desde asociaciones, desde instituciones, por ejemplo el INAPAM, ¿verdad?, casas de día que tienen donde estos adultos mayores pueden ir a realizar actividades propias para su edad y que puedan tener justamente ese desarrollo integral que requieren nuestros adultos mayores. Y yo les pregunto, desde ese círculo de las responsabilidades, en ese yo, ¿qué estamos haciendo?
hacemos? Nada. Pues desde, bueno, tener a nuestros hijos, darle una educación en el que tengan buenas posibilidades para la vejez, o sea, que tengan ahorros, y también nosotros verlo también desde un punto de vista responsable, o sea, no todo también como dejárselo a nuestra familia, ¿no? O sea, también buscar, como dices, un buen proyecto de vida para la vejez, o sea, tener buenos ahorros, tener una buena pensión, buena salud, y pues también ver qué es lo que podemos hacer como personas mayores, ayudar a una comunidad, o seguir trabajando el mejor tiempo posible. O sea, depende también los sueños que tenga cada quien. Hacemos ese plan de vida que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Desde pensar a lo mejor, ¿verdad? En ir comprando un paquete, por ejemplo, ¿verdad? Si llegamos a morir, ¿verdad? O tenerlo ahí, uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? Nadie pensamos en esto, ¿no? Y como ese proceso inicia desde que nacemos y se va a extender a lo largo de nuestra vida. Y nosotros justamente desde asumir esa responsabilidad, nosotros somos responsables, ¿verdad? Pues no dejar a nuestros hijos lo que nosotros podamos justamente desde seguir ese principio de independencia hasta donde lo máximo que podamos ejercer esa independencia, ¿verdad? Ya no de depender de ese hijo o de esa hija, ¿verdad? O de algún familiar, tenemos que ejercer este derecho, la independencia, ¿verdad? Y desde muchas veces de pensar esas adaptaciones, ¿verdad? Pues a nuestros entornos seguros y adaptables de acuerdo a nuestras necesidades, que decía, vivir en nuestra propia casa, el tiempo que lo deseemos. A lo mejor va a llegar un momento que ya no vamos a poder vivir en nuestra casa, o las situaciones de cada persona son diferentes, pero desde las adaptaciones, por ejemplo, en nuestra propia casa, de nuestros baños, ¿no? Para cuando lleguemos a ser adultos mayores. Son cosas a lo mejor sencillas de que tengas que tomar conciencia, pero de verdad es esa parte, desde trabajarlo desde un yo, ¿verdad? Y donde podemos influir justamente es nuestra familia. Y sobre todo desde esa práctica de valores, ¿verdad? La parte importante, como decíamos, de estos derechos humanos es la interiorización de estos derechos humanos. ¿Cómo los interiorizamos cada uno de nosotros? Yo les pregunto, si ya todos ustedes ya nacieron con ellos, ya vemos que están legislados, reconocidos, ¿ustedes cómo los interiorizan? ¿No los interiorizan? Sí. Bueno, yo creo que hay que hacerlos valer día con día. Sobre todo como personas, como servidores públicos. Nosotros normalmente trabajamos con la gente. Nuestro trabajo como servidor público es darle los buenos días a la gente, y si estamos en puertas de acceso o en cualquier piso, siempre manejamos la gente. En un hospital, en la prisión, en la calle, donde sea. Yo creo que hay que ser conscientes, sobre todo darles este valor a las personas mayores. Creo que desde la casa, ¿no? Desde la casa, cómo te comportes con tus padres. Esto del tema del video, caemos en ese enojo, en esa desesperación, porque ya son grandes, ya no entienden, ya no escuchan, hay que repetirles las cosas, y entonces caemos en ese enojo, en esa intolerancia hacia ellos, ¿no? Entonces yo creo que desde casa los principios se aprenden en casa, y hay que ver a mamá o a papá, si es que nos viven, o a los abuelos, pues decir que esto es parte de esto, es una reciprocidad que a tu edad va a regresar, ¿no? Yo creo que, no sé, hay gentes que dicen que piensan mucho en el karma, pero yo creo que a veces en la forma que des
vas a recibir, ¿no? Entonces yo creo que en toda nuestra vida diaria nos encontramos en la calle, en un hospital, un anciano, donde sea hay gente mayores, ¿no? Tratemos de hacer conciencia y sobre todo yo creo que estas pláticas sí nos ayudan para al menos pensar y decir, pues sí, hay que voltear a ver que al ratito vas a llegar a esa edad, ¿no? Justo, ¿verdad? Porque todos ojalá lleguemos a ese proceso de envejecimiento, ¿verdad? O sea, si lleguemos a ser adultos mayores. ¿Y qué es lo que queremos para cada uno de nosotros? Justo tenemos que estar trabajando, pasamos desde ese círculo de las responsabilidades, en ese yo, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo interiorizamos los derechos humanos? Pues practicarnos todos los días. Pasamos desde ese saludo, ¿verdad? Desde decir buenos días, buenas tardes, atender a las personas, ¿verdad? Reconociendo que es una persona tan digna como yo y que merece todo mi respeto. Si le tengo que repetir, como lo veíamos ahí en el video, 3, 4 veces, lo tendremos que hacer, pero no, ¿verdad? No enojarnos, porque muchas veces también el enojarnos puede llevar a una conducta violenta, ¿verdad? Muchas veces que podemos discriminar hasta incluso con el lenguaje, ¿verdad? En el trato que estamos dando a estos adultos mayores, que es justamente lo que tenemos que cambiar. Cambiar el reconocer que hacemos que son sujetos y titulares de derecho y que merecen todo nuestro reconocimiento, ¿verdad? Y respeto, sobre todo en esa práctica de los derechos humanos. ¿Cómo los practicamos? Pues yo creo que a través del respeto. Me respeto yo como persona, como ser humano, voy a respetar al que tengo al lado, ¿verdad? Que puede ser mi pareja, mis hijos, que puede ser mi compañero de oficina, aquella persona que va transitando en la calle, ¿verdad? Yo creo que es la parte importante de ir reconociéndonos todos como seres humanos, porque todos pertenecemos al mismo género, ¿verdad? Y reconocer las diferencias que pudiéramos tener cada uno de nosotros, reconocerlas, ¿verdad? Pero lo más importante es aceptar a ese otro con esas diferencias. No ni lo aguantamos, ni lo soportamos, sino reconocernos como seres humanos. Yo creo que es la parte importante. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Algo? De esa responsabilidad que debemos asumir. Quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, que los jóvenes en la actualidad ya no van a tener derecho a una pensión, una jubilación. ¿Ahí qué papel podría tener los derechos humanos para, en caso de un apoyo hacia esas gentes? Ya no es las nuevas generaciones, cuando lleguen a una edad adulta, ya no van a tener derecho a ninguna pensión, jubilación o algo. ¿Cómo podría en un momento dado intervenir ahí los derechos humanos para ver la situación de esas nuevas gentes que ya lleguen a una edad X y no puedan ellos ya disponer más de los ahorros que pudieron hacer en su vida, pero ya no van a tener derecho a percibir una pensión, una jubilación o algo así? Como decíamos, esas nuevas realidades que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Ese desarrollo de estas nuevas sociedades, pues tenemos que tomar esa conciencia, justamente, ¿verdad?, de estos nuevos cambios, y por eso se trata de que hagamos estos planes de vida, justo. Es que precisamente por eso no podemos hacer un plan de vida. A veces nuestras realidades nos hacen hacernos más grandes. O sea, a veces cuando la vida nos da menos posibilidades, nosotros vemos las cosas desde un punto más responsable. Y entonces buscamos nuevas perspectivas y eso hace nuestra realidad más grande. O sea, posiblemente los jóvenes de ahora no van a tener las mismas pensiones pero ellos están buscando mejores posibilidades para abrirse paso cuando sean grandes. Pero como dijiste tú, ¿no? O sea, Sí, claro. Eso va también desde ver todo desde un punto de vista responsable, ellos desde ahorita, y buscar su plan de vida. Entonces, si a ellos ya se les está presentando un panorama difícil, ellos
desde su punto interior responsable van a buscar mejores cosas para ellos, ¿no? Para un futuro. O sea, ser más deportistas, ahorrar más, tener una familia más pequeña, o sea, darles más, manejar las cosas a sus hijos y ellos mismos desde el amor, ¿no? Para que no nada más sean ellos, sino que puedan ver el mundo desde ese punto de vista amoroso y responsable, para que entre todos nos apoyemos y nos ayudemos. Yo creo que no, que buscamos justamente de una convivencia positiva, en armonía, pero justo, ¿verdad? Las proyecciones, ¿verdad? Que hablábamos, nos apuntan a que cada vez vamos a ser más adultos mayores. Y justo, ¿verdad? Es de tomar esa conciencia que qué es lo que queremos cada uno de nosotros en lo individual, y a lo mejor, cuando a lo mejor donde vamos a poder decidir va a ser nuestra familia, porque para llegar a una sociedad pues, nos va a costar mucho trabajo. Pero es tomar justo esa conciencia, ¿verdad? Que hablamos. Si ustedes tienen oportunidad, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Hace unos días realizó un informe sobre la situación de las personas adultas mayores, ¿verdad? Desde las quejas, las recomendaciones que han emitido, justamente por muchas veces por esas violaciones a derechos humanos que sufre este grupo de población. Que muchas veces por tener esas características propias, ¿verdad? Que pueden ser esos factores internos y externos, que están más expuestos a sufrir situaciones de vulnerabilidad. Se trata de, como decimos, en estos cambios de esta sociedad, pues ir avanzando, pero sobre todo en ese respeto a los derechos humanos de cualquier persona, sean niños, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, ¿verdad? Personas que viven con VIH-Sida. Todo esto tenemos dentro de nuestra sociedad y podríamos hablar de cada una de las problemáticas de cada uno de estos grupos. Pero, pues, es primero empezar desde ese círculo de la responsabilidad en lo individual. ¿Qué queremos para nosotros y qué queremos para nuestras propias familias? ¿Verdad? Yo creo que es tomar esa conciencia de cada uno de nosotros. No es sencillo, pues muchas veces si esas condiciones, ¿verdad? De un bienestar o de niveles adecuados o calidad de vida, muchas veces no lo tenemos para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Ahí hablaba justamente que también, ¿verdad? Los adultos mayores se les pide que sean voluntarios en las cargas apropiadas a su edad, no que estos adultos mayores vayan y den cosas, ¿verdad? Porque muchas veces no lo tienen, pero sí que compartan con otros adultos mayores, a lo mejor desde irles a leer, ¿verdad? Y sobre todo también que se tomen conciencia de las generaciones más jóvenes, porque desgraciadamente las generaciones más jóvenes son los que más discriminan a los adultos mayores. Por eso también se hablaba que los adultos mayores deben compartir sus experiencias, ¿verdad?, con las generaciones más jóvenes. Por eso no sé si a muchos de ustedes les ha tocado el trabajo ya desde preescolar. Muchas veces se invita a los abuelos, ¿verdad?, que esos abuelos vayan a participar, desde contar cuentos en alguna actividad, justamente para ir en ese reconocimiento a nuestros adultos